Estuvimos casados 4 años. Yo me acuerdo que me iba al cuarto de lavado a llorar, ¿no? Así para que el papá de mi hijo no me viera, porque no quería que me viera triste. Llegamos a la conclusión de que había que separarnos. Te digo, traía la depresión postparto. Era la parte de, tengo un chiquito de 6 meses, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién va a querer, no? Estar con una mujer que tenga un chiquito? Y porque también yo lo he escuchado hasta de amigos, ¿sabes? Que... Hola, bienvenidas a un capítulo más de Pequeña Necesidad. Me da mucho gusto tenerlas aquí. No se olviden que antes de comenzar, denle seguir al canal, denle seguir en Spotify y denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema que particularmente me parece como, no sé si la palabra es interesante, pero pues bueno, es un momento para mencionar que yo recién me casé, esperando el momento, y quería hablar como un poco de esta idea, ¿no? Del matrimonio, de que pues obviamente para mí es de, bueno, pues te casas para toda la vida, ¿no? Es de tal cual hasta que la muerte los separe. Esa es la idea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando algo sucede y de pronto te ves enfrentándote a un divorcio que obviamente no esperabas, que no querías, que no sé qué es lo que pasé como por la mente? Entonces, para eso invité a Ale. Ale Chávez nos va a contar su historia. Cuéntanos también un poquito de ti, Ale, que te conozcan. Y Claro. pues cuéntanos de cómo es que tuviste que pasar por todo esto, cómo lo enfrentaste, ¿no? ¿Cómo fue el decir, güey, estoy casada y al otro día me voy a divorciar? Pues antes que nada, gracias, Fab. Estoy feliz de estar en tu podcast. Ya tú habías ido a mi podcast de invitada. Así y ahora es. me tocó al revés, que está padrísimo, muchas gracias. Aparte, a Fab, le tengo mucho aprecio desde hace muchos años por una amiga que nos conocemos en claro. común, está padrísimo. Pues te platico, digo, tú ya conoces un poco de mí, pero les quiero platicar. Pues yo soy mamá, ¿no? Me divorcié hace 7 años. Ahorita, bueno, estoy en una agencia de relaciones públicas hace poquito porque también busqué tiempo para estar con mi hijo, ¿no? Porque siendo mamá es algo que tú buscas también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quiero llegar como a este punto que tú dices, ¿no? De esta parte de me casé a los 32 años. ¿Después de cuánto llevaban? Llevábamos de novios 3 años. Y bueno, decidimos casarnos, muy felices y contentos, ¿no? Tú sabes muy bien cómo es esto de la boda y preparas, todos felices. Y muy padre, estuvimos casados 4 años. Yo quería ya ser mamá también, entonces decidimos ahora sí que buscar al bebé. Pegó luego, entonces estuvo padrísimo, fue mucha emoción, tuve un embarazo increíble, sinceramente padrísimo esos 9 meses. Digo, obviamente sí las partes físicas, ¿no? Uh-huh. Esto de las molestias los primeros meses, pero muy bien. Y bueno, en cuanto nace mi bebé, mi chiquito, pues tuve esta parte de depresión postparto, ¿no? Okay. Entonces sí fue como muy difícil. Aparte, yo no sabía que tenía depresión postparto. Justo te iba a preguntar cómo supiste. No sabes, o sea, te juro, o sea, Fab, yo supe después como de 1 año, 2 años que tuve depresión postparto. O sea, pasaste la depresión postparto sin saber. Sin saber, ¿no? Entonces es algo que yo, bueno, tengo una cosa que se llama mood zen, ¿no? Y que cuando vienen conmigo a terapias y cosas así, es algo que yo le digo a las chavas que van a ser mamá, que trabajen mucho de la parte emocional, que es algo que siempre se olvida, ¿no? Que cuando vas al doctor se fijan en esta parte de tienes que ir al dentista para que chequen los dientes, tienes que comer esto, no tienes que comer esto, tienes que dormir así, no sé qué. Pero en la parte emocional nunca nos dan como ese... o sea, como esa atención de, a ver, tienes que ver esta parte, haz esto, pero bueno, el punto es que sufro esta parte de depresión postparto y bueno, ahí empieza como toda esta parte. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo viviste? ¿Qué es la depresión postparto? O sea... Pues mira, primero, o sea, te digo, nace mi chiquito, en el hospital empezó todo. Okay. O sea, me acuerdo que la verdad es que fue por cesárea y la verdad es que la pasé muy mal, muy, muy mal. Pero bueno, me acuerdo perfecto que el primer momento en el que me tenía que bañar ahí en el hospital, me paro, o sea, me estaba parando, me estaba ayudando la enfermera, el papá de mi hijo estaba cargando a mi bebé, nos vamos al baño la enfermera y yo, o sea, Fab, me veo en el espejo y era una cosa así, entonces
fue como esta parte física, así de verme en el espejo, que obviamente yo seguía con la panza, que me veía súper hinchada de la cara, o sea, yo era otra físicamente. Entonces ahí empecé, luego, pues yo la verdad es que nunca me habían operado de nada, entonces de pronto ver una herida, o sea, fue un shock Claro, espantoso. o sea, como no reconocerte. Exacto, entonces ahí empezó todo, me acuerdo igual que yo no me quería ir del hospital, como que no me sentía capaz de cuidar a mi bebé. Ok. Entonces, me acuerdo que el doctor me dijo, ¿te quieres quedar una noche más? Y yo, claro que me quedo una noche más en el hospital. O sea, yo quería vivir en el hospital, Ajá, ya sabes. claro. Pero bueno, pues no. Entonces, ahí ya empezaba esta parte, llegando yo a mi casa, yo me acuerdo que me iba al cuarto de lavado a llorar, ¿no? Así para que el papá de mi hijo no me viera, porque no quería que me viera triste, porque era un momento de felicidad, Bueno, ¿no? que también, eso es como algo, una superpresión, porque de pronto es de tienes que estar feliz, porque Exacto. acabas de ser mamá y es de, pues a lo mejor, o sea, sí me siento feliz, pero mi cabeza tiene otra cosa, o sea, es de no estoy así porque yo quiero, ¿no? Exacto, sí, totalmente. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento yo tenía 35 Ok, años. ok. Entonces, sí, es que es una presión y también social horrible porque Claro. es de, o sea, tú tienes que estar feliz, ¿no? Claro. Tú tienes que estar al 100, tu bebé, o sea, qué felicidad. ¿Por qué vas a estar triste si acabas de ser mamá y tú que lo buscabas y todo? Entonces, Sí. es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, yo tenía que estar muy contenta, entonces, ¿cómo me iba a ver el papá de mi hijo así? Y bueno, ahí empezaban como también este tipo de roces, pues sí, de pareja, ¿no? Porque entre mi depresión postparto, entre que estás con algo totalmente nuevo, o sea, Claro. está muy cañón cuando la llegada de un bebé, ¿no? Te cambia todo por completo. Y como mujer, es algo que yo siempre he dicho, es como esta parte de el duelo de la mujer, ¿no? Porque muere o sea, la mujer que eras antes muere para ser una nueva, que es la parte Claro. de mamá, ¿no? Entonces, esa parte también luego nosotras no sabemos cómo, pues ahora sí que cómo manejarlo, ¿no? Pues es que es nuevo, o sea, al final es de, ocupas un papel que en tu vida has usado, ¿no? Y Ajá. aunque fuera tu segundo hijo, me imagino, la experiencia es totalmente diferente, Exacto. ¿No? Sí, no, o sea, es impactante. Entonces, bueno, pues, y aparte tú como mujer igual traes las hormonas totalmente movidas, ¿no? Entonces, pues bueno, vienen este tipo de roces, cositas a lo mejor que ya también traes arrastrando desde antes, ¿no? Y bueno, llegamos a la conclusión de que había que separarnos, ¿no? Ok. Con todo el dolor o sea, del corazón. O sea, pero tú seguías en depresión postparto. Sí, Ok. yo seguía en depresión postparto. O sea, yo la verdad es que nunca lo traté en ese momento porque yo no sabía que era depresión postparto. O sea, de que nace tu hijo o sea, tuviste 2 años de depresión postparto. Pero de que nace a que se divorciaron, ¿cuánto tiempo pasó? De que nace a que nos divorciamos fueron 6 meses, Fab. Ok. O sea, fue así. Sí. O sea, de hecho, yo no ubico ese momento de juntos los tres, ya sabes. Ok. O sea, ese momento como de familia, o sea, no lo ubico. Entonces, pues imagínate, a los 6 meses nos separamos. Para mí fue, o sea, se me derrumbó la vida. O sea, Claro. era, pues, depresión postparto, ¿no? Que yo traía que no sabía que traía depresión postparto. Porque te digo, no te das cuenta, o sea, te lo platican, pero estás tú tan en el rush del bebé, de todo nuevo, de tú también, o sea, no. Entonces, pues tenía esa depresión postparto, obviamente, pues también esta parte de, o sea, ya deja de ser como mamá, o sea, como mujer pues desde chavita, ¿no? Pues tienes esa ilusión de casarte y de que sea para siempre. Yo la verdad es que en mi familia nunca viví la parte de divorcio, entonces no sabía cómo era eso. Entonces para mí sí era como el de para siempre, ¿no? ¿Y no sentías presión también por eso? Sí, claro, o sea, lo sentía eso, o sea, de familia, de amigos, o sea, era muy fuerte, o sea, porque pasaba también por mi cabeza o sea, el grupo de amigos en el que estoy son de todas parejas, de todos de esposos, entonces era muy fuerte, pero te digo, esta parte también emocional pero si era para siempre, era mi ilusión de la familia, mamá, papá, hijo, ¿no? Y de pronto se te viene para abajo eso. Era también una frustración de ¿qué hice? O sea, para que mi matrimonio no pudiera seguir. Entonces, pues era eso, te digo, traía la depresión postparto, era la parte de tengo un chiquito de 6 meses, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, sabía que el papá de mi hijo no iba a desaparecer, obviamente, pero de todas formas, en cierta forma, pues estás sola, ¿no? Con tu chiquito. Entonces, pues fueron 1000 cosas que te digo que sentí que el mundo se me venía encima. Pero, ¿sabes? No te queda como tiempo, no tienes tiempo, no puedes
como venirte para abajo, ¿sabes? O esta parte de no voy a salir de mi cama, esto, o sea, no, porque tienes un hijo. Sí. Entonces, o te aplicas o te vas al hoyo y no nada más te vas tú al hoyo, se viene tu chiquito contigo. Entonces, pues me puse las pilas, o sea, sí estaba triste, o sea, tú me veías, pero tampoco me veías así de depresión total. Obviamente iba al trabajo, o sea, iba a la oficina y era como mi momento de escape, ¿no? O sea, era donde me sentía bien, donde como que me distraía de tanta chamba y todo, pero obviamente salía de ahí al estacionamiento, me subía al coche y así a llorar. Y era mi momento de llorar porque de ahí yo me iba por mi chiquito, claro. Entonces no quiero como, o sea, transmitirle esto. Entonces, pues, así fue, te digo que, o sea, es un momento como, no puedes venirte para abajo. Me acuerdo que igual cuando decidimos separarnos, yo dije, me voy a ir a vivir a casa de mis papás, que te acuerdas que alguna vez lo platicamos nosotras, ¿no? Justo en el podcast. Y dije, me voy a ir a vivir a casa de mis papás. ¿Cómo voy a estar yo sola, no? Con mi chiquito. Porque él se fue, o sea, viviendo contigo, ¿él se fue? No, o sea, estábamos, te digo, vivíamos juntos y la idea fue de yo me voy a ir con mis papás porque yo qué voy a hacer aquí sola en la casa con, o sea, aunque él se fuera, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, como que en mi cabeza era de, a ver, yo nunca he vivido sola, o sea, vivía con mis papás, me casé y me salí, ¿no? Y yo dije, y ahora con un bebé, o sea, y yo sintiéndome mal emocionalmente, entonces dije, no. Y de esos momentos, Fab, en los que, pues, obviamente te dicen personas, ¿no? De no te salgas de tu casa, no sé qué, bla, bla. Pero cuando como cuando te dicen algo y dices, me agarraste en mis 5 segundos, o sea, y que ya sabes que explotas. Bueno, alguien me agarró en mis 5 segundos que, o sea, mi mente, yo no sé, que estaba brillante o no sé, de no te salgas de tu casa. Y dije, no me voy a salir de mi casa. Entonces, decidí no salirme de mi casa, me quedé con mi chiquito y el papá de mi hijo fue el que se fue. Y pues ahí me quedé yo. Que lo más fácil hubiera sido irte con tus papás. Exacto, era lo más fácil, ¿no? Claro. O sea, tú lo piensas y me acuerdo que me decían amigos de, no, Ale, ¿qué haces? ¿Por qué no te vas con tus papás? Tú sola, o sea, tu hijo está chiquito. Y yo, no, fue la mejor decisión. Independientemente de la decisión que se tomó de la separación, lo mejor que he hecho creo que en mi vida fue el haberme quedado con mi hijo. O sea, a partir de ahí, o sea, la Ale que era, bye, o sea, cambió. Y aparte también un divorcio, una separación, y más yo creo que siendo mamá, te renueva. O sea, quieras o no, digo, sí también está en ti si quieres como avanzar o quieres quedarte en lo mismo, pero sí creo que te renueva porque te tienes que mover, ¿no? Siendo mamá te tienes que mover al 100. Claro. Oye, pero ¿cómo, o sea, qué pasaba por tu cabeza? Porque al final algo que le platicaba yo a Ale al principio, que a mí su historia me parecía como importante, porque justo eso, ¿no? Para mí hay gente que a los 35 está apenas empezando una relación seria, para por ahí de los 37 casarse, ¿no? Y tú ya estás a los 35, 36 divorciada. Y lo que decías, o sea, el tema es de, güey, estoy divorciada, la palabra es, o sea, es fuerte, y luego vivirlo o compararte, ¿no? O sea, inconscientemente con tus papás mismos, con tus amigos, con tu círculo. ¿Cómo fue para ti, o sea, como decir, a ver, sí pasó, ¿no? Sí estoy sin el papá de mi hijo, estoy ahora sola con mi hijo. ¿Cómo fue encontrarte en esa situación, digamos, no como una de soltera, casada, divorciada, no, pero cómo fue como asumirte como tal, ¿no? Fue súper difícil, Fab. O sea, te digo, socialmente es muy fuerte y más siendo mujer, ¿no? Esta parte de, o sea, por mi cabeza la verdad es que no pasaba esto de ¿cuándo voy a volver a tener pareja? O sea, sí me costaba también trabajo porque decía, es que ¿cómo? O sea, yo con un hijo, ¿cómo voy a volver a tener una pareja, sabes? Entonces, pero por mi cabeza en ese momento no pasaba. Por ejemplo, mi círculo de amigos cambió por completo, ¿no? Ahora sí que, como dicen, en las buenas y en las malas te das cuenta quiénes son. Pues ahí yo me di cuenta. Y además también, pues yo me di cuenta que estaba en un grupo de amigos donde pues ya nada más era por comodidad. O sea, de, ya los conozco, ya me quedo aquí. Entonces, eso también como que te hace cambiar. Y pues en la parte, por ejemplo, sentimental, ¿no? Te digo que no pasaba al principio por mi cabeza de
de si voy a encontrar o no, pero luego conforme fue pasando el tiempo era de ¿cómo le voy a hacer? Claro. O sea, tengo un hijo chiquito, ¿En qué momento ligo, no? Ajá, es que era eso, uno, ¿en qué momento? O sea, porque pues me la paso con mi hijo, ¿no? Dos, la verdad es que sí te pasa por la cabeza, y te digo, y la verdad es que sí, siendo mujer, como de, ¿quién va a querer, no? Claro. Estar con una mujer que tenga un chiquito. Y porque también yo lo he escuchado hasta de amigos, ¿sabes? Que, de cómo te estás aventando ese paquete, o sea, lo Claro. escuchas. Sí. Entonces era como de, o sea, yo estoy escuchando eso, ¿cómo le voy a hacer yo? Entonces, sí fue como en ese proceso sentimental, sí fue como muy complicado. Luego también, pues me costaba trabajo el decir que era soltera. O sea, yo me acuerdo cuando fui a firmar mi divorcio, me decía mi abogada, Ale, felicidades, eres soltera. Y yo, no, yo soy divorciada. O sea, me costaba trabajo el decir soy soltera. O sea, el decir soy mamá soltera, porque soy mamá soltera. Claro. ¿No? Entonces yo decía de no. O sea, ¿cómo voy a ser mamá soltera? No, soy mamá divorciada. O sea, de yo me casé, ¿no? O sea, yo hice todo como debe ser. Me casé, tuve mi hijo. Pero entonces, ahorita ya sí de, sí, soy mamá soltera. O sea, sí, soy soltera, ¿no? Pero sí, en mi cabeza era de, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a salir con la sociedad y decir que soy mamá soltera, ¿no? Entonces, o sea, hasta me costaba trabajo el de estar con mi bebé y que yo no traía ni yo. O sea, era muy cañón. Y eso porque yo lo traigo, esas creencias desde chiquita, por familia, por escuela, ¿no? Por amistades. Obviamente, te digo, conforme fue pasando el tiempo, te digo, fue de lo mejor que me pudo haber pasado. Mis creencias cambiaron por completo. Me pude preguntar si sí era cierto o no, lo cual antes no hacía, era como de todo by the book, todo como debe ser, porque así lo dice mi familia, porque así lo dice la escuela donde estaba, porque así. Entonces, estuvo increíble eso. Y pues conforme fue pasando el tiempo en esta parte sentimental, o sea, regresando a eso, pues mi hijo también fue creciendo, empecé también a llevar mejores acuerdos con el papá de mi hijo para esta parte de cómo nos íbamos dividiendo el tiempo con mi hijo. Entonces, pues ya llegó un momento también en el que, a ver, emocionalmente yo también seguía como apegada a esta parte de la relación, ¿no? Quieras o no, porque aparte, pues también lo veía, o sea, el papá de mi hijo lo seguía viendo casi diario porque iba a ver a mi hijo. Entonces, ¿en algún punto creíste que, o sea, no sé cómo fue que pasó el divorcio, en qué momento, qué lo detonó, pero que tú dijiste, esto no va a pasar, o sea, vamos a arreglarlo, regresamos, o en el verlo fue de, ok, se va a cancelar el divorcio en cualquier momento? Claro, o sea, esas cosas, pues sí las digo, no sé, yo sí las pensaba, ¿no? De nos separamos, o sea, la verdad es que de separarnos a divorciarnos pasó un año. Ok. Entonces, en ese tiempo, como en ese inter, yo decía de, claro, en algún momento se va a arreglar. ¿Pero querías? Sí quería, pero quería por la parte de la familia, o sea, de mamá, papá, hijo, ¿no? O sea, vivir la experiencia. Exacto. No era tanto porque, o sea, yo sabía que entre el papá de mi hijo y yo ya no había esta parte de match, ¿no? Entonces, pero yo quería eso, o sea, no, o sea, yo quiero la familia bonita, la que sale fin de semana juntos, ¿no? O sea, en mi cabeza era de cómo, o sea, cómo era de, o sea, en la escuela de mi hijo, de cómo voy a decir estoy divorciada, o sea, cuando entré mi hijo, porque estaba chiquito, ¿no? De cómo va a entrar a la escuela y entonces la mamá divorciada, ¿no? Entonces, digo, eran muchas cosas, pero sí pensaba, la verdad, al principio que iba a haber un momento como de reconciliación, ¿no? Pero bueno, no sucedió y por algo, que qué bueno. Y te digo, conforme fue pasando el tiempo, o sea, atendí lo de mi depresión postparto, que me di cuenta que sí lo tenía. Okay. Y eso también, toda esta parte de terapia me ayudó a soltar, o sea, esa relación que tenía, ¿no? Y es cuando empiezo yo a ver de qué onda yo sentimentalmente. Yo también tengo como esta parte de derecho a rehacer mi vida sentimental. Y sí quiero, porque hay personas que no quieren y está padre, es válido, pero yo decía, es que yo sí quiero. O sea, yo sí quiero esta parte, me gusta esta parte de pareja. Entonces, pues te digo, fui como soltando y fui, o sea, como aprendiendo esta parte de, a ver, voy a aceptar salir, ¿no? Con otras personas, de, bueno, aunque sea una comida, una cena, pero como que ya esta parte de empezar a salir, no con la mentalidad de, híjole,
voy a estar con toda la vida con esta persona, pero sí, voy a abrirme a experimentar Pero que esto. también esto te iba a preguntar, o sea, uno, ¿cómo lo lleva tu hijo, no? ¿En qué momento él entendió que ustedes ya no iban a estar juntos? Porque no sé qué, tenía 6 meses cuando se separan, no sé cuánto tiempo pasa. Al final me imagino que él se acostumbra a esta dinámica, pero ¿en qué momento él entiende que sus papás están separados? O sea, ¿cómo lo manejas con él? Pues ve, como, o sea, a los 6 meses, pues no entiende, ¿no? O sea, mi hijo no nos conoció juntos, ¿no? Okay. Que eso yo decía, eso está padrísimo, o sea, el lado bueno, pues, lo bueno es, el chiste de todo esto, Fab, es que encuentres el lado bueno de todo. Entonces, ahí encontré el lado bueno está padrísimo porque mi hijo no nos conoció juntos. Entonces, pues chiquito no entendía, como que yo creo que para él era normal de, esta es la vida, ¿no? Como era. Y justo cuando entra a la escuela, cuando empieza a tener, no sé, yo creo que como unos 5 años o algo así, ella empieza a entender bien, ¿no? Claro. De cómo, o sea, los papás de este amiguito sí están juntos, pero ¿por qué ustedes no? Entonces ya es cuando empieza a preguntar. Justo eso pasó ahora hace como un año creo, que me fui de viaje con unos amigos y estábamos comiendo y estaba mi hijo ahí y de pronto me dice, mamá, ¿por qué mi papá y tú no están juntos? Así, mis amigos así de, o sea, de no saben qué hacer. Voy por un café. Pero son cosas que yo también ya había trabajado en terapia, ¿no? Claro. Entonces... Pues, no, y que te iba a preguntar. Ajá, y que me iba a preguntar, pero... exacto, entonces pues porque tu papá y yo, o sea... Llegó un punto en el que pues, no nos llevábamos bien, pero ahorita somos amigos y está padrísimo. Entonces le digo, ¿ves cómo nos llevamos? Sí, pero ¿por qué no están juntos? Y yo, pues porque no se puede. O sea, porque, o sea, ahorita nosotros somos amigos y eso es lo importante, que nos llevamos bien, no sé qué. Entonces, como que ya se queda ahorita con eso, ¿no? Por la edad. A lo mejor conforme va pasando el tiempo, él va a ir preguntando más cosas. Claro. El chiste es como irle contestando con... ahora sí con frases que él entienda, ¿no? Con situaciones que él entienda y no irme metiendo, o sea, si él no me está preguntando esto, ¿para qué se lo meto? Claro. ¿No? Entonces, pues es eso. La verdad es que, por ejemplo, con la terapia también me dije, o sea, mi terapeuta me dijo arma una historia, ¿no? Una historia desde que tú conociste a su papá, de cómo decidieron tener a tu hijo y todo, y esta es la que le cuentas, ¿no? Entonces, así lo hice y entonces cada que me pregunta, me vuelve a preguntar, le cuento esa historia y le gusta y entonces, pero esa historia es de acuerdo a la edad que tiene, claro. ¿No? De, bueno, pues nos llevamos padrísimo y te queremos por igual y eso no va a cambiar y lo importante es que nos tienes a tu papá y a mí y que la verdad es que digo, después de 7 años de estar separados, obviamente... llegamos como a esta parte de convivencia padrísima, o sea, mi ex y yo, entonces podemos mostrarle a mi hijo como de, ok, no estamos juntos los tres, pero en cierta forma somos familia y cuentas claro. Con los dos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, pero te digo, o sea, fue un largo camino, o sea, sí. No creas que fue desde el principio así, ¿no? Claro. Es que al final es algo, digo, ahorita hablamos de un divorcio legal, ¿no? Exacto. Pero esta sensación, este duelo, digamos, de separación, pues te puede pasar terminando una relación de noviazgo súper larga, exacto. ¿No? No es como que exclusiva de un divorcio. Sí. Entre todo esto, cuando tú ves a la distancia, como que reconoces el de, pues sí, la estaba haciendo mal, la neta es que también me pasa en esto, como que pasa de querer tener una culpa o de echar una culpa a asumir una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo encontraste tú eso y qué fue lo que dijiste? Ok, no quiero que se repita en mis próximas relaciones tal cosa. Claro, no. O sea, está cañón porque obviamente al principio, ¿no? Empiezas, o sea, de más bien culpando a la otra persona, ¿no? Claro. De, o sea, hizo esto, no hizo esto, no quiso salvar a la familia, o sea, ¿cómo es capaz? O sea, yo era de, ¿Cómo aceptó esta parte de la separación teniendo un hijo de 6 meses, ¿no? Así de cómo. Entonces, eran 1000 cosas. Y te digo, además de todo lo que traía de creencias de pasado y todo. Entonces, digo, era, como te dije, al principio sí fue como difícil, ¿no? Esta parte, pues, de él y yo, de cómo nos llevábamos, porque era de, pues, él me echaba la culpa, yo le echaba la culpa, ¿no? Entonces era como este vaivén, o sea, la verdad es que sí fueron como 2 años muy complicados, ¿no?
pues, de no poder tener una relación buena por esta parte de la culpa, ¿no? De quién la tiene, quién no la tiene, qué haces, qué no haces. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme te digo, todo va, o sea, todo se va acomodando, todo va fluyendo mejor, empiezas como esta parte de soltar. Es cuando, o sea, cuando tú ya también estás tranquila, emocionalmente, sentimentalmente, que tienes la cabeza ya más fría, es cuando te das cuenta de, o sea, yo me empecé a dar cuenta como en qué fallé, ¿no? Esta parte, como dices, de asumir mi responsabilidad, de en qué fallé, y neta de qué fallé, porque sí, antes también me echaba yo la culpa de es que sí, no hice esto, pero Claro. no, era de, a ver, sí, Ale, la regaste en esto, ¿no? Que es algo que además yo vengo haciendo desde mucho tiempo atrás con mis otras parejas también. Entonces, o sea, te abres los ojos de wow lo que estaba haciendo y que aparte vienen como desde heridas de la niñez, Claro. ¿no? Entonces, pues me empiezo a dar cuenta de esto. Obviamente me doy cuenta de otras cosas que yo no me daba cuenta de parte del papá de mi hijo, ¿no? Y no es que le echara la culpa de, hiciste esto, sino de, había cosas que venían de él y que yo no me daba cuenta, que estaba cegada por lo que quieras, pero estaba cegada de, wow, y yo permitía esto, ¿no? Entonces, es cuando te empieza a dar, pero te digo, fue después de mucho tiempo, y entonces eso a mí me ayuda, por ejemplo, de ahorita, de, a ver, o sea, ya sé qué es lo que no está padre hacer con una pareja, ¿no? Yo como Ale, es esto lo que voy a permitir también de la otra pareja, qué no voy a permitir, entonces, te digo, pero fue o sea, en un transcurso, y lo sigo lo sigo trabajando, Fab, Claro. ¿no? Pero sí, al principio sí era de esto de culpa, tu culpa, mi culpa, tu culpa, mi culpa, una relación espantosa, pero pues ya ahorita, te digo, llevo una relación excelente con el papá de mi hijo, y también yo sigo trabajando esta parte de, o sea, qué es lo que hacía, o sea, no nada más con él, te digo, con parejas pasadas, y pues como que ser responsable de, digo, ahorita ya no tengo otra vez pareja, pero con la próxima de cómo, o sea, qué debo, más bien, cómo no debo actuar, ¿no? Claro. A mí una vez yo también tuve que tomar, bueno, digo, la terapia tendría que ser como canasta básica, ¿no? Pero, Ajá. bueno, en el momento en el que yo me encontré con esta terapeuta, me acuerdo que yo decía, es que la culpa, y hablábamos mucho de la culpa, y ahorita que la mencionas, como que siempre me viene a la mente esa parte, que a mí me hizo un cambio, o sea, me reseteó, ¿no? Ella me dijo dos cosas. Me dijo una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad, ¿no? Exacto. Cuando tú dices, es mi culpa o es tu culpa, ahí se queda. Sí. Mi culpa, tu culpa, así estás peleando. Y a ver quién gana y quién tiene la razón, me dijo, y ahí se queda. O sea, la culpa te inmoviliza. Sí. Me dice, en cambio, cuando tú dices, a ver, hablemos de responsabilidad, entonces empiezas a darte cuenta que realmente sí era responsabilidad tuya. Y es ahí cuando entonces accionas. Exacto. Tomas terapia, quieres cambiarlo, dices que ya no se repita y lo identificas. Dije, porque en el momento que estás tú, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. O fue mi culpa, por esto Sí. es de, la culpa no te deja hacer nada, ¿no? A ver, realmente, ¿en qué fuiste responsable? Entonces ok, en la próxima no se repite, ¿no? Y a lo mejor en la próxima encuentras otra cosa y dices, bueno, en la próxima no se repiten, sí. ¿no? Y así vas como limpiando y haciendo filtros, digamos, de tu comportamiento, de tu personalidad, de cómo eres como pareja, ¿no? Exacto. Porque también es una Ale profesional, es una Ale mamá, es una Ale pareja y son personalidades que en algún punto se encuentran, en algún punto no, ¿no? Exacto. Entonces, cuando te asumes esto de, a ver, ¿qué hago yo? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Y entonces te das cuenta que dejas a un lado a la otra persona, entonces empiezas a ver, ¿no? Así de, ¿yo qué hice? Y entonces cuando empiezas tú a cambiar, de ahí en más, es de, no importa cuántas culpas eches o cuánta culpa te eches, no vas a pasar de ahí. Exacto. ¿no? Entonces encontrarte con eso de, a ver, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Era mi responsabilidad que él hiciera esto? No. Bye. ¿Era mi responsabilidad haber hecho esto? Sí, ¿no? Ajá. Ok, lo tomo. Y entonces vas como limpiando y es ahí a partir de ese momento que de verdad se abre un panorama, ¿no? Sí, totalmente, Fab. Oye, ¿y ahorita cómo lo llevas? Todo este tema del ligue, ¿no? Que de por sí, a mi parecer, de pronto puede ser complicado. Y la verdad es que eres muy joven, pero hay que aceptar que entre más años cumples, más complicado es el ligue. O sea, no es lo mismo, como que hay más filtros, hay más peros, hay más como check, ¿no? ¿Cómo lo llevas ahora? Que además, creo que sí me gustaría como preguntarte el de cómo te presentas ya con esta comodidad de soy mamá soltera, ¿no? Claro.
Oye, me encanta que digas eso de que joven. Pues sí, es totalmente distinto, Fab. Uno, como decías, la edad, ¿no? O sea, eso sí, pega sí porque sí. Obviamente evolucionas en todos los aspectos de tu vida y más en esta parte de, pues, siendo mamá. Obviamente, pues te cambia todo esto porque son cosas que, como decíamos antes, ¿no? Que ya vas trabajando, cosas que a lo mejor que yo traía en cuanto pareja, entonces pues yo lo voy trabajando y todo esto, y sí, obviamente me vuelvo más picky, ¿no? Claro. Por todo lo que ya he vivido, también porque pues por la edad, porque soy mamá. Yo me acuerdo que, o sea, al principio cuando me acababa de separar y que ya decía de sí, yo ya quiero empezar a salir con alguien, pero yo decía de no quiero salir con alguien que tenga hijos, ¿no? Eso es lo que te decía, está cañón de cómo tenemos esa parte de por qué no con alguien que tenga hijos. Y aparte si yo tenía un hijo y yo, claro, yo misma lo decía. Obviamente, te digo, pues pasaron más años, fui trabajando más cosas y ahora yo digo, es que sí quiero a alguien que tenga hijos. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo mood, ¿no? Porque él va a tener, pues sí, ciertas cosas. Por ejemplo, él ve por sus hijos, igual que yo veo por mis hijos, y vamos a estar, o sea, siento que más conectados en muchas cosas, ¿no? Es como si a lo mejor tú, Fab, eres corredora, ¿no? Entonces a lo mejor tú quieres a alguien que entienda esa parte, claro, ¿no? De que te despiertas a las 4 de la mañana, que tienes que estar acostada a las 9 de la noche, o sea, entonces son ese tipo de cosas que pues yo ya busco ahorita. Obviamente yo ya, o sea, esta parte de fiesta, bye, ¿no? De yo ya quiero hacer otros planes y hace unos años que yo ya decía de, bueno, que ya, órale, va, voy a empezar. Y mis amigas de, métete a Bumble, no sé qué. Y yo, claro que no me voy a meter. O sea, yo siempre fui de, esas cosas que no. Bueno, obviamente me metí, claro, ¿no? Pero me costó mucho trabajo, Fab. O sea, esta parte, y eso fue hace varios años, no sé, ha de haber sido como hace 4 años o algo así. Y esta parte de decir que soy mamá, ¿no? Me costaba trabajo uno, porque sí era como de cuidado, ¿no? Pero yo decía, es que, ¿qué? Les voy a decir de soy mamá y entonces van a decir bye, ¿ya sabes? Okay. Pero tampoco puedes no decirlo. Exacto, o sea, de esta es mi vida. Pero bueno, o sea, estuvo muy chistoso esa parte de Bumble, sabes que lo abría y lo cerraba, lo abría y lo cerraba. Y digo, nunca pasó, ¿no? Como que para mí esto, pues eso de las redes, o sea, de para las ligar, dates para ligar, no me funciona. Hay personas que sí les funciona, a mí no me funciona, claro, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, estuve en una relación, ¿no? De 2 años con alguien que yo ya conocí hace muchísimo tiempo y que de esas personas que no te imaginas que va a pasar algo. Pero es por eso mismo, que llega a un punto, o sea, de ya toda la evolución por la que pasamos, él y yo y todo esto, que pues llegó este momento en la vida que hicimos match porque estábamos en el mismo mood, ¿no? Y por X o Y pues ya nos separamos. Pero te digo que yo sí busco como esta parte que tenga de empatía, de pues yo tengo un hijo, pero también soy profesional, ¿no? Porque también ahorita estoy muy enfocada en mi parte de chamba, ¿no? Entonces, luego yo sí digo, es que en qué momento voy a tener tiempo para una pareja, porque o sea, si no estoy con mi hijo, estoy trabajando, entonces, pero bueno, o sea. Cuando la conozcas, o sea, cuando llegue alguien, en ese momento vas a tener tiempo. Sí, totalmente. ¿No? Pero sí, o sea, sí pasó el tiempo y sí me volví más picky de que sí, que no, que sí voy a tolerar, que no voy a tolerar, que quiero que, o sea, como características que yo antes de chavita, pues nunca me fijaba en ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, pues sí me fijo. Entonces, pues sí va cambiando todo. O sea, Oye, ¿y cómo es el que tu hijo, digo, no sé, tuviste la relación de 2 años? O sea, ¿tienen relación? ¿Cómo es el decir, es mi novio? Yo la verdad es que nunca le dije es mi novio como tal, pero sí salíamos, pero él lo veía como un amigo. Y no se lo presenté como mi pareja como tal, porque la verdad es que no veía esa relación como algo que en verdad, te digo, no sé si es porque yo toda la historia que traigo y no me quiero a lo mejor clavar tanto en las relaciones, pero no la veía como tan, o sea, de sí, quiero estar en esta,
quiero estar con esta persona, el para siempre. O sea, para siempre para mí no funciona, pero bueno, o sea, más tiempo. Entonces, la verdad es que a mi hijo se lo presenté, pero como un amigo, ¿no? Ok. También porque yo decía, o sea, si en algún momento termino con él, o sea, ahorita no quiero como crearle issues a mi hijo, ¿no? Ujú. Tan chiquito. Entonces, la verdad es que fue un amigo, o sea, le decía de es un amigo y yo veía con esta persona con la que salía, le decía, a ver, o sea, no quiero mostrar esta parte de física, Ujú. ¿no? Le digo, porfas, porque pues no, y él lo entendió perfecto, y pues sí, muy bien. Mi hijo sí al principio era medio celosillo, Ujú. ¿no? Pero justo lo que yo quería era que mi hijo viera de, a ver, yo también tengo chance, Claro. ¿no? De estar con amigos, o sea, hombres, ¿no? En este caso, o sea, no nada más tengo amigas, sino también amigos. ¿Por qué? Porque para que mi hijo no, o sea, imagínate crear a un niño que se vuelva súper celoso, que Ujú. cuando yo saliera con alguien que en verdad me está, o sea, de wow, está increíble esta relación, y que mi hijo se vuelva celoso, o sea, yo no quiero eso. Entonces, nada más, o sea, para que mi hijo vea que también tengo amigos, pues, del otro sexo, ¿no? Ujú. Oye, ¿y su papá ha tenido parejas? Sí, O sea, ha vivido la experiencia con el papá también. sí, ¿Y qué, o sea, qué totalmente. te dice? O sea, justo ahorita, o sea, el papá vive con la pareja, entonces, y mi hijo cuando está con ellos, pues vive con ellos, ¿no? Eh, pues está feliz, o sea, yo la verdad es que, a ver, al principio a mí me costaba trabajo por el hecho de cómo va a estar mi hijo con alguien más, ya sabes, de, Sí. o sea, como esta parte de no, y entonces cuando salgan a comer y salen a comer los tres, y entonces van a decir que es la mamá, ya sabes, o sea, era como un conflicto de, no, o sea, no podía con eso, ¿no? La verdad es que sí lo trabajé mucho, y fue como de haber entender de, no, qué padre. Digo, para empezar, mi hijo es como, es un personaje, entonces pon tú si le dicen de, oye, cuando salíamos digo, con la pareja que tenía antes, ¿no? De, sí, es tu papá, de, no es mi papá, se llama, ¿no? Entonces, como que yo tenía muy claro, ¿no? De, él pone estos límites, así de, a ver, Ujú. no es esta persona, o sea, hasta con mi mamá que una vez le dijeron que era su mamá y les dijo, no, es mi abuela, ¿no? Entonces como que él es así. Ok. Entonces, y también trabaja esta parte de, a ver, qué padre que mi hijo quiera tanto a la pareja de su papá y que ella quiera tanto a mi hijo. Entonces, esto me da una paz, Fab. Entonces, Claro. la verdad es que estoy muy contenta con la pareja que tiene ahorita el papá de mi hijo, porque se quieren muchísimo y también ve mucho por él. Entonces, es como de tranquilidad. Pero ya te digo, lo trabajé mucho, Claro. ¿no? Y eso es algo que se debe entender de, o sea, en lugar de esta parte de que te dé coraje, de que si hay alguien más que esté con tu hijo, no, qué padre que lo quiera, qué padre que vea por él, qué padre que, o sea, me acuerdo que el año pasado fue Halloween y Rafa que disfraz, no sé qué, y ella llegó, o sea, le encanta a mi hijo Minecraft, ¿no? Entonces llegó y le compró un disfraz de Minecraft, entonces ese tipo de cosas como que la verdad se agradecen, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, la Sí, verdad, también dices, no tengo que vivir en conflicto, ¿no? No hay exacto, necesidad, no no. tengo, o sea, ¿cuál es el conflicto realmente? Totalmente, o sea, Ujú. si fuera alguien que es súper mala onda con mi Claro. hijo, ahí sí, Ujú. pero la verdad es que no, o sea, sí llegamos a un acuerdo, por ejemplo, el papá de mi hijo y yo de cuando me dijo que se iban a ir a vivir juntos de, ok, o sea, y está increíble porque o sea, me platica el papá de mi hijo, no es como de me entero por mi hijo, Ujú. ¿no? Entonces, de pues ya voy a vivir con esta chava, no sé qué, y yo padrísimo, pero hay que nada más, o sea, ya no se puede meter en nada de Rafa, ¿no? De mi hijo. O sea, él no, o sea, ya no puede opinar nada, Ok. nada, o sea, nada de la educación, nada, o sea, nada. Y me dijo, está perfecto, sí estoy de acuerdo. O sea, obviamente de este lado es lo mismo. Y sí, te digo, yo no tengo tema ahorita con eso, Ujú. ¿no? Oye, ahorita que decías que para ti el para siempre, ¿no? Es de, pues para mí no funciona. ¿Cómo ves ahorita el matrimonio? O sea, ¿te quieres volver a casar? ¿Te gustaría? ¿Cómo ves el amor mismo? Sí me volvería a casar, la verdad, sí. Te voy a decir porque él, o sea, yo ahorita veo el no para siempre. Tú te acabas de casar, No, pero no, no no. pasa, ¿eh? No pasa No, no, siempre. no, pero es cada Este, quien, o sea, es historias distintas, O ¿no? sea, sí puede ser el para siempre, Ujú. pero creo que más bien no estoy con la idea de, o sea, cerrada de, tiene que ser para siempre. Se vale que de pronto, Fab, o sea, la otra persona evolucionó en otro momento, o Claro. sea, y que quiera tomar otro camino, o sea, ¿por qué la vas a detener? Ujú. ¿No? O tú de pronto
evolucionas para otra cosa y también tienes Sí, todo o el sea, derecho. no es un para siempre obligado. Exacto. No, es que, digo, no sé, dices, me acabo de casar, sí, y yo cuando pienso en esto es de, me caso para siempre, porque no me caso pensando en que no va a durar, en que me voy a Exacto, divorciar, en que quiero buscar totalmente. a alguien más. O sea, para mí funciona en ese sentido. Que pueden pasar muchas cosas, pueden pasar infinidad, ¿no? Sí, Y eso no tengo el control y eso no lo voy a saber. Pero yo, hoy mi idea es, para siempre. no me caso para divorciarme, o sea, ¿sabes? Ese es Claro, el punto. Ujú, jamás, sí, sí. claro. Sí, no, Ujú, yo también me casé o sea, no pensando en el divorcio, en eso no piensas, claro. ¿no? Igual si yo vuelvo a o sea, conozco a alguien con la persona que, pues sí tenemos la misma idea de, ay, sí me quiero casar, ¿no? O sea, no me voy a casar pensando en me voy a divorciar, Ujú, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí me volveré a casar. Te digo, tengo esta idea de, más bien es como esta parte de ser más abierta de, se vale que la otra persona o que yo de pronto tomemos diferentes caminos, claro. Ujú, ¿no? De no por el haberte casado, por el haber firmado un papel, tienes a fuerza que estar con esa ujú, persona, ujú. ¿no? Entonces, esa nada más es mi idea que yo desde chavita, te digo, antes de divorciarme, yo sí lo traía de no, ya me caso es como de ya para Ya lo que siempre, sí, claro. ¿no? Ujú. Entonces, y ahorita no, o sea, sé que pueden cambiar mil cosas. Muy bien. Ale, siempre buscamos, bueno, al menos a mí, ¿no? De que hago este contenido y demás, que sea todo muy inspirador, ¿no? Como que siempre el punto es de, a ver, las cosas pasan, ¿no? Y a mí también la vida me ha enseñado de, no es el fin del mundo, sí sientes que te mueres, pero no te vas a morir, Ajá, sí sientes que no vas a encontrar a nadie más, pero sí vas a encontrar, ¿no? Al final, yo siempre digo que cuando algo así pasa y que dices, es que cómo me levanto de esto, es, para mí siempre es de pensar, todo se pone mejor. Y mi lógica, a lo mejor muy personal, pero creo que lo he visto en otras historias también, es que si tú pasas por todo esto, te vuelves una mejor persona, ¿no? De claro. alguna manera. Entonces, todo tiene que ponerse mejor, tu pareja tiene que ser mejor, ¿no? Tienes que hacer una selección de todo mejor, tu comportamiento es otro. Entonces, sé que seguramente hay alguien que nos está escuchando que ha pasado por esto, pasó por esto, no sé, ¿no? O se encuentra en el dilema de, ¿me divorcio o no me divorcio? No Sí, me la sí, estoy... ¿Qué va a ser de mi vida después de esto? Sientes que de verdad el mundo se claro. acaba. Y creo que al final es un lienzo en blanco, ¿no? Con muchas dudas, pero también con un chorro de oportunidades. Entonces, ¿qué te gustaría decirles? ¿Cuál es esta parte, pues sí, inspiradora, ¿no? En el que le vas a decir, a ver, Ujú. cálmate que esto va a pasar, ¿no? Pues mira, lo que te decía hace rato, que siempre, siempre a todo hay que buscarle el lado bueno, ¿no? Eh, Siempre va a haber algo bueno, siempre. Así como yo encontré el lado bueno de me divorcié, mi hijo está súper chiquito, como de, está padrísimo porque mi hijo no nos conoció Uh -huh. juntos, ¿no? Entonces va a ser menos difícil esa situación para él. Encontré igual el lado bueno de cómo, pero todos los fines de semana no voy a estar con él. No, o sea, ahora veo el lado bueno y digo, tengo cada 15 días un fin de semana para mí. Uh -huh. O sea, siempre ver el lado bueno. Obviamente esto no lo ves al principio, ¿no? Pero en verdad que conforme va pasando el tiempo, si tú también, a ver, porque te puedes quedar en el mismo lugar, ¿no? O sea, de, ok, ya te divorciaste y no quieres salir, o sea, no quieres salir de esa situación de cómo te sientes. O sea, sí tienes que, pues, trabajar, Claro. ¿no? Entonces, pero en verdad que siempre, cuando tú le buscas el lado bueno a las cosas, todo cambia. O sea, ahora sí que siempre lo he dicho y lo he como descubierto durante estos años, es que tu actitud es lo que va a descifrar todo en tu vida, ¿no? Uh -huh. Es lo que va a hacer que avances o que te quedes en el mismo lugar o te vayas hacia atrás, ¿no? Eso obviamente, te digo, esto de la actitud, esta parte de que verle el lado bueno y pues que en verdad que todo pasa. O sea, te digo, al principio es como muy difícil aceptarlo. Eh, Algo que también quiero decirles, ¿no? Sobre todo a las mujeres que están pasando por esto, que no saben qué hacer, es que cuando tu hijo ve a una mamá feliz, él es feliz, Claro. ¿no? Entonces, esa parte también, y también, o sea, qué padre que tú puedas estar feliz. Y en verdad que cuando tú estás feliz, tu chiquito está feliz, vienen cosas padrísimas cuando algo así te mueva por completo en tu vida, ¿no? Por ejemplo, aquí fue una separación, un divorcio, que te decía de, para mí fue una Ale atrás y ahorita soy otra Ale en todos los sentidos, en cuanto a de
sí, para pareja, profesionalmente, todos estos tipos de cambios te hacen evolucionar. Claro. Pero en ti está que tú vayas para adelante, que te quedes en el mismo lugar o que te vayas para atrás, ¿no? En tu actitud y en ver esta parte en esto bueno de la vida y ver que eres una mujer fuerte, que puedes. Algo que se me olvidó ahorita, lo voy a mencionar rápido, es que a mí me friqueaba mucho la parte económica, Claro. ¿no? Cuando me separé, muchísimo, porque es ¿cómo le voy a hacer yo sola? Aunque siempre he sido como independiente económicamente, pero era como, pues era nuevo. Uh-huh. Y yo lloraba y lloraba, o sea, mi familia, wow, cómo me apoyó y todo, hasta que un día me acuerdo que en una cena mi hermano me dijo que ya, o sea, sí, te apoyamos, pero Ale, basta. O sea, no te puedes quedar, o sea, paralizada y llorando todo el tiempo, que cómo le vas a hacer, digo que sí está el papá y todo apoyando, pero a ver, basta. O le chingas o le chingas. Uh-huh. Y sí, y así fue. O sea, a partir de ahí, o sea, eso fue, o sea, Rafa estaba muy chiquito, o sea, llevo 6 años chingándole, ¿no? Claro. Y ahorita, o sea, te digo, profesionalmente hasta cambias, Fab, o sea, yo era diseñadora gráfica y ahorita estoy en una agencia increíble de relaciones públicas que me asocié con una amiga, entonces está padrísimo cómo cambia tu vida cuando das pasos así de grandes y cuando Uh-huh. tomas una actitud tan buena de lo que te está sucediendo, porque, o sea, sí, está fatal que luego te pasen este tipo de cosas. Tampoco voy a decir de gracias, Sí, qué bueno que me qué pasó. bueno que me pasó. Ajá. Pero, no, ahora sí que puedo decir, y con esto cierro, que algo que aprendí de una amiga, de una frase, ¿no? De lo peor que me pudo haber pasado es lo mejor. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros, por compartir esta historia. Ha sido un gusto tenerte aquí. Pues bueno, gracias por escucharnos una vez más. Nos escuchamos la próxima semana. No se olviden de suscribirse, darle like, poner la campanita, todo eso que ustedes ya saben que funciona para que no se pierdan ningún capítulo. Y nos vemos en la próxima semana.